Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, un placer como siempre encontrarnos a través de las redes y a través de este programa que hemos creado llamado Discípulos. Discípulos porque queremos que juntos, usted, vos que estás del otro lado y nosotros desde acá, desde los estudios, podamos aprender las Sagradas Escrituras. Han pasado un tiempo desde que ha salido el primer programa y hemos tenido muy lindas repercusiones. Gracias por los saludos que nos han enviado, gracias también por los comentarios y muchísimas gracias porque sabemos que estás allí y que hay cientos que han reproducido el primer programa de enseñanza. Discípulos, como dijimos en el primer programa, está titulado porque discípulos es aprendiz, el significado del término. Y nos sentimos como aprendices de las Sagradas Escrituras, nos sentimos como aprendices de la misma vida, ¿no? Porque es verdad, cada día aprendemos un poquito más a vivir, aprendemos a ser cristianos y aprendemos las Sagradas Escrituras que creo que hasta el día que partamos de este mundo no terminaremos de aprender, y por eso este espacio. Nosotros hoy queremos compartir un tema importante porque tiene que ver con el entorno de lo que estamos viviendo como sociedad en el país y en el mundo. Tiene que ver con realidades, tiene que ver con realidades que tocan muy de cerca al ser humano, a tal punto que hablamos de la vida y también de la muerte. Y esto trae temor, esto trae dolor en algunos países de Europa, como lo estamos viendo en muchos programas de televisión. Y la iglesia, el cristiano, el creyente, no está ajeno a esto. Jesucristo dijo en una oportunidad a Dios en una oración: Padre, no te pido que lo saques de este mundo, sino que lo guardes. Bueno, en este espacio hoy de discípulos queremos dedicarle los minutos que continúan a un tema que tiene que ver tocante a nuestra vida y tocante al ser humano, porque no solamente este espacio es para que lo vean aquellos que creemos en Dios, sino para todos, para que juntos aprendamos cómo afrontar esta realidad que vivimos. Y hoy el tema que hemos elegido se denomina temor, aflicción, angustia. El tema que nos trae, y para esto hemos tomado como base bíblica y vamos a colocar en pantalla en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, el verso 33, dice de esta manera: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El peregrinar de nuestras vidas por el mundo nos hace vivir diferentes momentos y diferentes realidades, como las que estamos viviendo hoy. Y la realidad que hoy vivimos a todos, creo que a todos, nos ha llamado la atención y nos llama la atención y nos dejará lecciones. Pero una de ellas es que aquel que creía que tenía el control de todas las cosas, nos damos cuenta que no tenemos el control de nada. Las grandes potencias han sido avasalladas en su área de salud y hoy no se habla más que del tema salud. Ya no se habla de economía, no se habla de proyectos, no se habla de todas las inversiones que se está haciendo. Hoy se habla de cómo parar todo lo que estamos viviendo como sociedad en el mundo. Por eso Jesucristo, entiendo que se adelantó, y la Sagrada Escritura nos habla específicamente para el cristiano con estas palabras: porque en el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué es aflicción? Invito a que miremos juntos la placa. Aflicción es el resultado de afligirse o de afligir, y hace referencia a un profundo sentimiento de tristeza, de pena, de dolor o de sufrimiento físico. Pero también, cuando uno habla sobre esto, uno se pregunta, pero ¿es verdad lo que usted dice? ¿Es verdad
lo que dice la Biblia: en el mundo tendréis aflicción. Pero también me dediqué a mirar algunos sinónimos de la palabra aflicción, porque por allí esto nos cabe a cada uno o a los que nos están viendo esta noche. Aflicción tiene que ver con pesar, tiene que ver con la pena, tiene que ver con el dolor. Esto está en la placa. Tiene que ver con la tristeza, con la congoja, con la amargura, con la desazón, con el duelo, con la consternación, con la tribulación, abatimiento, desolación, desconsuelo, desesperación, sufrimiento, mortificación, tormento, tortura, quebranto, ahogo, sinsabores, carga, contrariedades y otras expresiones que tienen que ver con el sinónimo de aflicción. Ahora, la angustia es así. Cuando llega la angustia, llega el dolor, llega la aflicción y es prolongada, puede muchas veces cambiar nuestra óptica de cómo vemos la vida. Y como cristianos también. Hubo un hombre que creía en Dios en el Antiguo Testamento, llamado Job. Un hombre que cumplía los mandatos de Dios, un hombre que había sido bendecido por Dios. Un hombre que tenía familia, estaba prosperado en todas las áreas. Pero aún a él, en algún momento de la vida, también llegó la congoja, el dolor y la aflicción. Muy tocante, porque tocaron su misma familia. Y hay un texto bíblico que quisiera que lo leamos, en Job capítulo 14, el verso 1. El hombre nacido de mujer tiene una vida corta y llena de problemas, o harto de agitación, dice algunas versiones. Mire cómo cuando uno está en esa aflicción, en esa congoja, en ese duelo, comienzan a surgir palabras, expresiones de lo más profundo de nuestro ser. Y no es que estemos mintiendo. Expresiones como: ¿dónde está Dios? ¿Él cumplirá verdaderamente las promesas? Pero si Él me habló, ¿dónde está? ¿Me abandonó? ¿Cumplirá? ¿No cumplirá? Estas son algunas de las expresiones que salen de un corazón afligido. Como cristianos, ¿cómo enfrentamos? ¿Cómo debemos enfrentar las aflicciones de la vida cotidiana? Pero si Dios dijo que Él nos va a guardar, ¿qué está pasando? A continuación, te invito a que juntos podamos ver un corto de un video que nos va a hablar sobre cómo enfrentar las aflicciones de la vida y a lo largo también de la historia, porque toca un poquito de la historia este video. Te invito a que compartamos juntos y por cualquier comentario, cualquier pedido de oración, consulta, y no te olvides a los teléfonos que aparecen en los zócalos del pie de pantalla para que tomes nota y te puedas comunicar con nosotros. Veamos juntos este pequeño corto de video y ya regresamos. El sufrimiento es inherente a la existencia misma. Por lo tanto, mientras los creyentes en Cristo estemos sobre este mundo caído, experimentaremos sufrimiento. Negar esto no solo es ingenuo, sino también engañoso. El mismo Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Sin embargo, debemos definir lo que para nosotros significa sufrir. Para la mayoría de nosotros, ni siquiera la muerte concreta y definitiva a la que nos dirigimos nos produce tanta crisis como la vaga e indefinida posibilidad de que perdamos el estilo de vida que conocemos y al que estamos acostumbrados. De esta manera, una crisis profunda nos devuelve la realidad de cuán frágiles somos y cuán quejumbrosos y superficiales llegamos a ser si nos comparamos con otros de nuestros hermanos a lo largo de la historia bíblica o historia de la Iglesia.
Sin embargo, sufrimos, y sin importar qué tan grande o pequeño sea nuestro padecimiento, cuán justificables o insignificantes sean las razones para tener miedo, siempre anhelamos un poco de esperanza. La buena noticia es que la Biblia nos enseña a través de las experiencias de muchos personajes, de su poesía, de sus exhortaciones, de sus cartas y de las narraciones, que podemos confiar en Dios en medio de las pruebas y de las aflicciones de este mundo. Pero también a través de la historia de la Iglesia, un sinnúmero de creyentes nos han dejado su testimonio y sus profundas reflexiones en los momentos en los que todo parecía ir de mal en peor. Estas experiencias no solo nos alientan, sino que nos dan esperanza para navegar en un mundo difícil y en ocasiones lleno de crueldad. Así sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Todos los productos que consumimos pasan por una prueba de calidad. Golpes, cambios, correcciones, pero todo se hace con el objetivo de sacar un buen producto. Y una vez que el producto pasa por todas las pruebas, está listo para ser consumido. Con las pruebas de la fe pasa igual. Pasamos por diferentes pruebas donde nuestra fe es probada. Vienen cambios, golpes, situaciones que confrontan nuestra fe. Pero si tenemos raíces profundas en Jesús, vamos a permanecer en medio de todas las pruebas. Así sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Oh, oh, oh. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar
precioso, Señor Jesús. Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Así sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Avanzando con el tema de hoy, que es la aflicción, me lleva a mirar el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento. Un hombre llamado Pablo, que fue formado a los pies de Gamaliel, de un filósofo de su época muy reconocido, formando también las filas de su preparación casi militar, aunque algunos teólogos dicen que no estaba incorporado y otros dicen que sí, pero tenía un conocimiento, porque él habla sobre estrategias y habla también de cómo debe ser la disciplina. También a él, siendo predicador, siendo un apóstol, porque abrió muchísimas iglesias en el entorno donde él se movía, también le llegó el momento de la vida como cristiano, como hijo de Dios, la aflicción. Y para esto quisiera que me acompañes a lo que dice las Sagradas Escrituras. En el libro de 2 Corintios capítulo 4, el verso 16 y 17, dice de esta manera: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por tanto, no desmayamos ante esta leve tribulación momentánea. Claro, también ellos, también él, como otros cristianos del primer siglo, del segundo y a lo largo de la historia de la iglesia, también pasaron momentos de aflicción. Muchos se preguntan hoy, ¿qué está pasando? Hoy, ¿qué está aconteciendo? Claro que somos creyentes de la segunda venida de Cristo. Claro que creemos en el arrebatamiento. Pero hoy, ¿cómo hacemos para transitar día por día esta realidad que tenemos? Estas aflicciones. Hablaba con personas de varios años ya y me decían, pero qué difícil se hace estar en una posición interna en el hogar por muchas semanas. Claro, la preocupación, ¿cuándo pasará? ¿Cuándo terminará todo esto que parece un sueño? Bueno, para muchos, como nosotros y como vos, es un sueño, pero hecho realidad. Pablo también fue una realidad su momento difícil, su momento de tribulación y de angustia. A tal punto que él lo dice, ¿no?, en sus escritos, cuando escribe a su hijo espiritual llamado Timoteo. En una de sus cartas, él escribe diciendo, solo he quedado. Y cuando estas circunstancias de la vida acontecen, la gran pregunta es, ¿para qué? Bueno, acá en Discípulos, aprendiendo la Biblia, entendemos que lo que hoy vivimos como sociedad tiene dos enseñanzas de parte de Dios para nosotros. Una tiene que ver para el no creyente, aquel que dice, bueno, yo no creo en Dios y demás. Es como que Dios le quitó el control al ser humano del siglo XXI para que se detenga un poquito y piense,
y levante su mirada al Creador. Y la segunda lección, punto B, sería hacia la iglesia, hacia vos, hacia mí, hacia todos aquellos que creemos en las Sagradas Escrituras, aquellos que confiamos diariamente cuando abrimos nuestros ojos de que Dios ha extendido nuevamente su misericordia. La lección, entiendo, en este tiempo para la iglesia, es que ¿dónde está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está fundamentada nuestra fe? ¿En quién verdaderamente estuvo fundamentada a lo largo de todos estos años? Porque hoy quedamos con la Biblia y solamente en nuestro hogar. Y el recurso que tenemos para acercarnos a Dios es la oración. Qué raro, ¿no? Que la historia hoy nos compete con esta enseñanza. Pero bueno, hay todo un bagaje de contenidos, de información. Pero en este espacio breve queremos cerrar este tramo con un micro de Jaciel Rodríguez, hablando sobre no te alejes cuando vienen las pruebas de Dios. Me encantaría que lo escuchen, va a ser el complemento de lo que estamos hablando hoy y vamos a hacer una pausa y cuando regresemos entraremos en la recta final de este programa Discípulos, aquí por MCIM Jujuy 2020. ¿Lo vemos juntos? Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Hola, Dios te bendiga y bienvenido a Que Dice la Biblia. Sabes, hay veces me pregunto, cuando estamos en problemas graves en nuestra vida, cuando atravesamos por batallas espirituales y momentos difíciles, ¿será que nos apegamos más a Dios y le buscamos más? ¿O será tal vez que huimos de su presencia? Una de las prácticas más comunes que veo en algunos cristianos del siglo XXI es que cuando pasan por un periodo de pruebas o batallas en su vida, se alejan de Dios y dejan de congregarse por algún tiempo, o por lo menos ya no lo hacen como solían hacerlo. Tal vez el desánimo toma posesión del corazón y ya no hay deseos de ir a una iglesia a darle culto a Dios. O tal vez existe rebeldía en el corazón contra su Creador. Pero es ahí, en ese momento difícil de la vida, donde más tenemos que acercarnos a Dios y demostrarle a Satanás que somos cristianos maduros. Una vez el salmista estaba atravesando un valle de dolor y clamó: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y de su corazón brotó una respuesta maravillosa. Él dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La historia de los grandes hombres y mujeres de Dios se caracteriza por lo general porque ellos vivieron una vida apegada a Dios aún en los momentos duros del camino. La Biblia relata la historia de una cierta mujer viuda que estaba a punto de que se llevaran sus hijos como esclavos porque su difunto esposo había dejado una deuda pendiente. Ella estaba atravesando una prueba tremenda, pero acudió a Dios al buscar al profeta Eliseo, quien le indicó cómo recibir el milagro sorprendente de que de un poquitico de aceite ella pudiera pagar toda su deuda, pues Dios multiplicaría esa pequeña cantidad de combustible. La palabra de Dios está llena de ejemplos como este, de personas que dijeron como salmista: en el día que temo, yo en ti confío. Te animo a que cuando pases por días, como dice la Biblia, el día de la batalla, el día malo, hay días que son tremendos, que son tristes, que son días de prueba. Te animo a que en ese día, cuando pasemos por esa angustia, que son pruebas a nuestra fe tiene que ser probada, así como el oro, pasada por el fuego. Cuando pasemos por esos días de prueba, no huyamos de la presencia de Dios. No dejemos de congregarnos, no dejemos de orar, no dejemos de leer la Biblia, sino que ese día triste, difícil, ese día de dificultad, es cuando más tenemos que acercarnos a Dios y buscarle a Él, porque en Dios hay refugio. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo. Gracias sublimes, perfecto es tu amor.
En este último tramo de discípulos aprendiendo juntos, vamos a cerrar con el texto que hemos iniciado, con el texto base. Juan capítulo 16, verso 33. Y recordando las palabras de Jesús, dijo él: estas cosas os he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es confiar? Aparece en la placa para que lo leamos juntos y tomes nota. Confiar significa esperar con firmeza y con seguridad. Confiar significa demostrar confianza, esperanza firme, hacia una persona o una cosa. Dejar una cosa al cuidado de alguien también significa confiar, especialmente en quien se tiene confianza. ¿Qué significa confiar en una persona? La confianza es la seguridad que está firme en nuestra confianza y nuestra esperanza en una persona. Como cristianos, ¿en quién confiamos? Escuchamos siempre a los predicadores decir: su confianza debe estar depositada 100% en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de esta preciosa fe. Ese es el consejo para nosotros como cristianos. Pero por allí, cuando viene la aflicción, nos olvidamos y sacamos la mirada de Jesús. Lo que le ocurrió a Pedro, sacó su mirada cuando bajó de la barca y quiso caminar sobre las aguas, dio algunos pasos, pero dice el relato bíblico que viendo todo el entorno con que se movían las olas y los vientos, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Llegó también el temor, llegó también la aflicción. Para nosotros, como cristianos, ¿cómo enfrentamos nuestras realidades? ¿Cómo enfrentas tú? ¿Cómo está tu confianza depositada en Jesús? Hay otro texto bíblico que quisiera que lo leamos juntos, que está en el libro de 2 Corintios, capítulo 1, verso 20. Dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! Todas las promesas son sí y es un amén. Amén es así será. Porque, claro, nosotros confiamos en los seres humanos, confiamos en nuestros amigos, amigas, confiamos entre nosotros mismos. Pero esa confianza tiene un límite. Esa confianza tiene muchas veces defraudación. Me animé a confiar y mirá cómo me falló. Claro, Dios dice en las Sagradas Escrituras, su palabra, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que nuestra confianza depositada 100% que has depositado un día en Jesús tiene buen fundamento. Esa confianza tiene buen fundamento. Y me hace recordar la parábola de los dos cimientos, hablando Jesús. Aquel que construyó su casa sobre la arena y aquel que construyó su casa sobre la roca. Los que creemos en Jesús hemos construido un día nuestra vida y nuestros proyectos de vida, todo lo que hacemos, en el nombre de Jesús, en la persona de Jesús. Y hay un texto más que afianza lo que estamos hablando en este programa. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, el capítulo 23, el verso 19, dice de esta manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esta nos da la seguridad a todos, aquellos que un día pusimos nuestra confianza en Jesús, en Dios. Pero como hablábamos de que la aflicción
Es parte también de nuestro transitar de la vida como cristiano. Lo vimos en los pequeños videos que hemos acompañado este espacio. A lo largo de la historia de la iglesia hemos pasado, pasamos y pasaremos hasta que Cristo venga momentos de aflicción, momentos de pavor, momentos por allí de crisis, de pérdida, de esa paz que nos inunda el Señor Jesús. No tengan miedo, confíen en mí. La paz que da el Señor Jesús es una paz totalmente diferente como el mundo la da. El apóstol Pablo, trayendo nuevamente a memoria su persona, él dijo: en algún momento solo he quedado, nadie estuvo a mi lado. Claro, anhelaba que le acompañaran en sus momentos difíciles, pero no hubo nadie. Pero hay una expresión que me alegra, y la verdad que es como un canto de victoria en medio de la soledad. Pero, el Señor estuvo a mi lado. Te puede estar pasando, te puede pasar, o te puede haber pasado y haber quedado heridas, resentimientos. ¿Sabes? Que las aflicciones producen heridas en el corazón. Pero cuando aprendemos cómo el cristiano enfrenta sus aflicciones, va a traer sanidad a tu corazón y esas heridas van a ser sanadas por parte de Jesús. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para cumplir mi tarea, dijo el apóstol Pablo. Él es la persona que puede darte fuerzas interior, fuerzas desde lo más profundo de tu ser, a través del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo puede escribir al final de sus años: he sido enseñado por todo, he sido enseñado por todas las circunstancias, sé tener abundancia como sé tener escasez. Por todo y en todo he aprendido y he sido enseñado. Y al final termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Terminamos de esta manera la enseñanza de hoy. Me encantaría orar. No te vayas todavía. Compartamos juntos unos minutos de oración. Y si esto es parte de tu vida, te ha tocado, estás viviendo o todavía no, puedes estar tomando como una enseñanza para que cuando acontezca esta etapa no te desanimes, no te vuelvas atrás, no abandones la fe en Jesús. Oramos juntos. Señor Jesús, yo te pido, para aquellos que están viendo o van a ver este programa en algún momento de sus días, que tú vengas con una fortaleza especial. Toca, Señor, sus corazones, renueva la fe, toca aún aquellos corazones que han sido heridos por momentos que no han entendido a lo largo de su vida. Señor, renueva la fe, renueva la confianza, renueva la esperanza en el nombre de Jesús, porque tú eres el autor y el consumador de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amados en el Señor, amigos, gracias. Un gusto una vez más y un placer de haber tenido este tiempo acá, en esta aula virtual, este set de grabación que lo transformamos como un aula. La Biblia, la computadora, escritos, textos bíblicos y contenidos que tienen que ver con la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Espero desde ya que esto haya sido de bendición y no te olvides de comentar lo que te parece el programa. No te olvides también que tenemos los números de contactos al pie de pantalla y como siempre les decimos que para nosotros es un gusto y un placer de llegar a través de este medio, a través de MCIM Jujuy 2020 y My God Production, que es la productora que une todo este trabajo. Y una vez más, gracias. Dios te bendiga. Hasta nuestro próximo encuentro en esto que es Discípulos, aquí por las redes. Argentina, mira, te bendigo
con la paz del Señor. Te bendigo con su luz y su amor. Te bendigo, Argentina. Te bendigo. Escuche esta frase que dice: en el nombre de Jesús te bañamos con la luz de su gloria, rompemos maldición. Alguien diga amén. Declaramos bendición y victoria. Recibe el favor, recibe el amor y el gozo del Señor. Argentina, dígalo conmigo, te bendigo. Te bendigo con la paz del Señor. Te bendigo con su luz y su amor. Te bendigo, Argentina. Te bendigo. Una última vez. Argentina, te bendigo con la paz del Señor. Con su luz y su amor. Te bendigo, Argentina. Te bendigo. Así sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Rompo las cadenas del